Amada Iglesia, Dios pasa a vosotros. Es un día de bendición, es un día en el cual nosotros nos reunimos para escuchar palabra de Dios, para traer también alabanza delante de Dios. Pero también el día de hoy es para ver qué la palabra de Dios nos tiene que decir a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver de un tema que se titula Cuando Dios guía nuestras vidas, todo es posible. Cuando Dios guía nuestras vidas, todo es posible. Alrededor del año 335 a.C., al llegar a las costas de la Fenicia, un hombre llamado Alejandro Magno debió enfrentarse a una de las más grandes batallas de su vida. Al desembarcar, comprendió que los soldados del ejército enemigo era más grande que su propio ejército, y ellos venían en sus naves. Pero ese hombre llamado Alejandro Magno y sus hombres estaban atemorizados y no encontraron motivación alguna para enfrentar esa lucha con sus enemigos, porque llevaban una desventaja en hombres. Habían perdido la fe y se daban por derrotados, sin antes haber enfrentado al ejército enemigo. Pero el temor había acabado con aquellos guerreros invencibles de Alejandro Magno. Pero cuando Alejandro Magno hubo desembarcado sus tropas en la costa de enemigas, dio la orden de que fueran y quemaran sus naves. Esa es la fotografía que ustedes ven ahí, de cómo un hombre llamado Alejandro Magno da la orden de que quemaran las naves en las cuales habían llegado las costas. Pero este hombre hizo esto mientras los barcos se quemaban y se consumían en llamas y se hundían en el mar. Reunió a todos los hombres que él había llevado a la batalla y les dijo: observad ahora, dice, cómo se queman vuestros barcos. Observen, dice, porque estos barcos en los cuales hemos llegado a este lugar no los verán más. Esta es la única razón, le dice, por la cual nosotros hoy podemos vencer, ya que si ganamos, no podremos, dice, podremos, si ganamos, podemos regresar hasta nuestros hogares, pero si perdemos, dice, no regresaremos a nuestros hogares. Ninguno de nosotros podrá regresar si perdemos la batalla y volver a ver a nuestros familiares. Y esa es la forma en que Alejandro Magno les habló a sus hombres. Debemos salir victoriosos, dijo Alejandro Magno, en esta batalla, pues solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Y una vez conquistemos a los fenicios, entonces, dice, tomaremos sus barcos y con sus barcos regresaremos a casa. Estas fueron las palabras de Alejandro Magno. No hay otra forma de cómo nosotros regresemos a casa, sino solo con los barcos enemigos. El ejército de Alejandro Magno venció aquella batalla y regresó a su tierra a bordo de las naves conquistadas. Los mejores hombres y las mujeres que hoy nosotros somos no son aquellos que han esperado la oportunidad, sino los que han buscado y han aprovechado el tiempo. El compromiso exige valentía. No importa qué compromiso cada uno de ustedes tenga, o yo tenga, o tengamos como iglesia, cada compromiso en nuestras vidas exige valentía, ya sea criar a los hijos, terminar darles educación a los hijos, y también de enfrentar a la vejez, enfrentar la enfermedad. Todo necesita valentía en nuestras vidas, y no podemos confundir la valentía con arrogancia. No podemos decir que el miedo nos atemoriza. ¿Por qué? Porque es la fe la que nos mueve a nosotros. Estos hombres quemaron sus naves y, motivados por un guerrero llamado Alejandro Magno, pudieron vencer y regresaron a casa en las naves enemigas. Pero en nuestras vidas hay que hacer todo lo posible para tomar buenas decisiones. Sin embargo, a veces el miedo, el obstáculo que se nos presenta en nuestras vidas, nos atemoriza. Todos conocemos nuestros puntos débiles, que realmente se acrecientan en nuestro ser, en nuestra mente. Hay otros distintos, hay hombres distintos, hay hombres que tienen más dinero, hay hombres que son más sabios que nosotros, pero ellos han nacido así genéticamente y tienen una diferencia, una ventaja sobre nosotros. Pero eso no quiere decir que sean mejores que nosotros, porque nosotros somos hombres y mujeres de fe, guiados por el Espíritu de Dios, que conocemos la palabra de Dios. Por lo tanto, si estos hombres pudieron vencer porque fueron exhortados por un hombre llamado Alejandro Magno, nosotros también podemos obtener todo aquello que nosotros planeamos y sea de acuerdo a la voluntad de Dios, pero siempre y cuando tengas la valentía para enfrentar tu vida tal como viene tu vida. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Consideremos todas las oportunidades que han llegado a nuestras vidas y que hemos dejado de ir o hemos desperdiciado. Pensemos en las relaciones que cortamos
¿Y por qué perdimos todo eso? Porque un día no decidimos quemar esos barcos, dejar todo aquello que nos estorbaba. Esta gente pudieron hacerlo porque dijeron: la única forma que regresaremos a casa es en los barcos enemigos. Mas nosotros nos dejamos vencer por todas aquellas cosas que nos asedian y no nos dejan seguir adelante. Pensemos en que siempre necesitas perder algo para ganar más. Y ese es el problema de nosotros. Nunca queremos perder nada, todo lo queremos y nada queremos sacrificar. Esta gente sacrificaron sus barcos y vencieron. Lo único que hace falta entonces en nuestra vida es un acto de fe. Pedro, cuando vio a Jesucristo caminar en el agua, él también le dijo: Maestro, haz que yo vaya donde tú estás. Y fue y caminó sobre el agua. Pero cuando siente el viento, que es muy fuerte, comienza a hundirse porque su poca fe. Y Jesucristo mismo se lo dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Había comenzado a caminar en el agua. Así también somos nosotros. Pero tenemos que aprender qué es lo que la historia nos dice. Y un hombre llamado Alejandro Magno, en el año 335 a.C., pudo vencer a un ejército mucho más grande que él, 3 veces quizá más grande que él. Y todo porque supo motivar a sus hombres, supo decirles lo que ellos podían hacer y lo que eran capaces de hacer. Y nosotros también, al igual que esa gente, tenemos algo mejor, que es el Espíritu de Dios. Y tenemos a Dios que dice: todo es posible. Entonces tenemos que concentrarnos en eso. Pero es importante que seamos hombres y mujeres de fe. La pregunta que uno se hace en estos casos es: ¿será que estoy haciendo la estupidez de mi vida en tirarme a la aventura? Y la respuesta que nunca lo sabremos es porque nunca lo intentamos. Y siempre va a quedar en nuestra mente: ¿será que pudimos hacerlo? ¿Será que pudimos lograrlo? Pero todo es cuando nosotros lo intentamos. Los griegos, comandados por Alejandro el Magno, pudieron ver el logro de su esfuerzo. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la oportunidad, porque ellos vieron que sí podían hacerlo. Entonces lo único que ellos pensaban era en ganar la batalla y regresar a casa y ver a su esposa, a sus hijos, y regresaron en los barcos enemigos. Entonces la combinación de hambre, de éxito y de ausencia de opciones es lo que hace al hombre que pueda hacer cosas imposibles. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso esta tarde quiero hablarles de un ejemplo bíblico. Y quiero hablarles del pueblo de Israel cuando llegaron allá a la tierra prometida. Y quiero llevarlos a Números capítulo 13, verso 25. Y vamos a leer desde Números capítulo 13, verso 25 a Números 14, verso 11. Esa es la lectura bíblica. Y luego vamos a ir desarrollando qué ejemplo que nos dio el pueblo de Israel y cómo podemos nosotros enfrentar las situaciones que vienen a nuestras vidas. Y dice así la Biblia, 13:25: y volvieron de reconocer la tierra el fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Geteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Se dan cuenta la postura de Josué y cómo él se asemeja a lo que Alejandro Magno también hizo en su momento? Un hombre que tenía la plena confianza en Dios. Josué dice: más podremos nosotros que ellos. Verso 31: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allá gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos la dará y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearnos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de heredar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces, 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto. 40 días le llevó en reconocer la tierra prometida. Pero ahora que la habían reconocido y se habían dado cuenta de que sí, la tierra producía leche y miel y los frutos eran buenos, se encuentran con cobardía. Y cuando hay similitud con los griegos, cuando se enfrentan al ejército de los fenicios, cuando Alejandro Magno ve que es 3 veces el ejército mayor que su propio ejército, hay una comparación, porque el miedo y la impotencia se apoderan de ellos. Pero había 2, Josué y Caleb, que dijeron que sí se podía, porque Jehová estaba en medio de ellos. Pero cuando la fe es muerta en nosotros, cuando no tenemos una fe viva, que es la que nos alienta, una fe real que nos alienta a poder lograr todo lo que nos proponemos en nuestras vidas, ya sea que te gradúes de la universidad, sea que te cases, que encuentres una mujer, que puedas hacer tu casa y que puedas hacer todo aquello que tú deseas hacer. Si no tienes una plena confianza en Dios, no puedes alcanzar lo que te pretendes. Si puedes poner el próximo. Ahora vamos a ver cómo ahora el pueblo estaba allá. Y es una fotografía de cómo el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida, pero tenía un obstáculo, que tenía que vencer a todas las razas que estaban ahí. Pero el pueblo miraba desde la perspectiva humana, miraba con sus ojos, y desde la perspectiva humana reflejaba diciendo que no se podía conquistar la tierra prometida. Así decía el pueblo de Israel, porque estaba viendo desde su perspectiva, desde su punto de vista. Así también somos nosotros. Mas la Biblia nos dice que debemos de ver desde el punto de Dios, desde la mirada de Dios. Y la mirada de Dios es mirar desde la perspectiva de Él, que Él es el Dios todopoderoso. Él todo lo puede, y si es la voluntad de Él, Él concederá la victoria a nosotros, Él concederá la bendición a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos tener fe, y sin fe nada será posible. Entonces Josué y Caleb, estos hombres, se dieron cuenta que sí podían conquistar la tierra prometida, porque estaban viendo desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista humano. Y por eso es que nosotros fracasamos en todo lo que emprendemos, y creemos que Dios no nos quiere, creemos que Dios no está con nosotros, porque somos nosotros mismos que no sabemos mirar nuestros puntos de vista como deben de ser, como la mirada de Dios, sino que creemos en que nosotros todo lo podemos hacer.
y se nos olvida que somos hijos e hijas de Dios y necesitamos ver las cosas desde el punto de vista de fe como Dios lo ve. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice la definición de fe y dice que ¿qué es la fe? Es la sustancia de las cosas que no se ven. Entonces, ahí el pueblo de Israel estaba viendo la tierra prometida, sí. Los griegos estaban viendo la batalla que tenían enfrente y sabían que el ejército era más grande que ellos, sí. Pero ¿qué los llevó a los griegos a poder vencer? Porque sabían de que si perdían, no regresarían a casa, porque sus barcos se habían quemado. El pueblo de Israel sabía que tenía al frente la tierra prometida, pero también reconocía y entendía que tenía enemigos más fuertes que ellos. Pero ¿qué era lo que se le había olvidado al pueblo de Israel? Se le había olvidado que el Dios del Todopoderoso estaba con ellos. Así también se nos olvida a nosotros que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, todo es posible. Entonces, cuando emprendemos cosas en nuestras vidas, ya sea un negocio, un trabajo nuevo o una relación nueva, nuestras relaciones y nuestros negocios fracasan porque se nos olvida que Dios está con nosotros. Y luego decimos, tantos años que le sirvo a Dios y nunca puedo hacer nada, pero que estás viendo con la mirada de Dios. No estás viendo con la mirada de Dios, sino que estás viendo con la mirada propia tuya. Y ahí es donde está la diferencia. Y esto es lo que quiero que podamos entender, que la mirada que Dios es la que nosotros debemos de ver, no la mirada nuestra, porque con la mirada nuestra vamos a ver siempre obstáculos en nuestras vidas y nada podremos hacer cuando está la mirada nuestra como seres humanos. Por eso Alejandro Magno mandó a quemar las naves y les dijo, si quieren regresar a casa, regresaremos en las naves de nuestros enemigos y venceremos, les dijo Alejandro Magno, porque sabía que motivando a su ejército podía vencer. Entonces, cuando nosotros estamos desmotivados, cuando nosotros no le creemos a Dios, nada es posible y comenzamos a decaer, nuestra espiritualidad baja y la comunión con Dios también la perdemos. Todo porque no miramos con la perspectiva de Dios, que Dios es el Todopoderoso y Él nos va a guiar hacia la victoria. Pero tenemos que entender esos puntos. Entonces, cuando la fe es ciega en nosotros, que no podemos ver más allá, entonces también fracasa todo lo que queramos emprender en nuestras vidas. Cuando Dios no está en nuestro ser, o no va adelante de nuestros negocios o en nuestras visiones, fracasan nuestras visiones y fracasan también nuestros negocios. Romanos capítulo 10, verso 17, habla de que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos fe, pero ¿qué es lo que nos hace falta? La práctica de la fe, en creer que Dios nos ha de bendecir, en creer que Dios todo es posible. Pero otra vez miramos con los ojos de seres humanos, no miramos con la mirada de Dios. Aquellos hombres, los israelitas, en Cades Barnea, la tierra prometida, estaban por entrar. Miraron con los ojos de ellos y decían los obstáculos que había y dijeron, no podremos vencer a los hijos de Anac. Se les olvidaba que Dios le había dicho a Josué, levántate, hijo de Nun, no temas ni desmayes. Se les olvidaba que Dios les había dicho, yo estaré con ustedes. ¿Y todo por qué? Porque lo que tenían al frente podía más de lo que Dios les había dicho. Entonces Jesús también nos dice a nosotros en Juan 16:33, estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si en verdad somos hijos e hijas de Dios, debemos de confiar en Cristo Jesús, porque Él dice, a la luz de su palabra, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces necesitamos confiar en Cristo Jesús, someternos a Él y ver todos nuestros problemas que se presentan con la mirada de Dios, someternos a Él. Josué y Caleb, hombres que le creyeron a Dios y miraron de una manera diferente, no miraron desde el punto de vista humano, sino que ellos dijeron, nosotros podremos y los comeremos, como dijeron, como a pan. Así dijo Josué y Caleb. ¿Qué dijo Alejandro Magno? Podremos nosotros defendernos. Ellos son más, dijo, pero nosotros podremos defendernos.
Y es más, hasta el día de hoy en la secundaria se les enseña de ese guerrero llamado Alejandro Magno, porque nos enseña humanamente lo que el hombre puede hacer. Y el que ha ido al ejército sabe que también le enseña acerca de Alejandro Magno, porque ese fue un guerrero que motivó a su ejército y pudieron conquistar muchos pueblos. Pero nosotros, además de ser humanos, somos instruidos en la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la palabra que nos guía a toda verdad. Entonces, cuando tenemos problemas en nuestras vidas espirituales, de matrimonios, de económicos, nosotros tenemos que ir a Dios, acudir a Él y decirle cómo estamos nosotros, y tendremos un auxilio en Cristo Jesús. Pero lo que menos hacemos nosotros es acudir a Dios, y ese es el problema en nuestras vidas. Por eso fracasamos, porque no dependemos de Dios. Miramos desde el punto de vista nuestro como humanos y lejos de mirar en el punto de vista de Dios. La mirada de Dios, es decir, la fe, es la que trae paz y seguridad a cada uno de nosotros. Y recuerden esto, la mirada de Dios, es decir, la fe es la que trae paz y seguridad a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos abandonamos de las manos de Dios, cuando decimos mi vida está en las manos de Dios, y nos decimos abandonarse a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no tenemos de qué le habrá de temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero déjenme mostrarles en esa lectura de Números capítulo 13, verso 25, a Números capítulo 14, verso 11. Déjenme mostrarles 6 consecuencias de no creerle a Dios. Primero, la consecuencia fue que en el pueblo de Israel hubo un sentimiento de impotencia. El segundo sentimiento, un sentimiento de inferioridad. El tercer fue un sentimiento de tristeza. El cuarto, un sentimiento de muerte. El quinto, un sentimiento de queja. Y el sexto, un sentimiento de renunciar a todo. Y así también llega a nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a ir viendo sentimiento por sentimiento. Números capítulo 13, verso 31. Miremos qué pasó ahí. Números 13, verso 31. Mas los varones que subieron con él le dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Así dijeron ellos. Un sentimiento de impotencia. ¿Cuántas veces hemos sentido nosotros un sentimiento de impotencia en nuestras vidas? Cuando llega un problema X, un problema Y, y lo último que hacemos es doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios y decirle cómo estamos y cómo nos sentimos. No, porque queremos resolver las cosas con nuestro punto de vista y no con nuestras fuerzas. Y se recuerda, dice, no es como un ejército, sino con ¿qué? El Espíritu de Dios es que se logran las batallas. Para nosotros queremos hacer todo con nuestras fuerzas. Así lo quiso intentar el pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo es que nosotros debemos de hacer. No podremos vencerles. Y Dios dice: si yo estoy con vosotros, ¿quién? Contra vosotros. ¿Pero qué necesitamos hacer? Creerle a Dios. Porque Pedro comenzó a caminar en el agua, y luego cuando vio el viento que estaba muy fuerte, ¿qué hizo Pedro? Le dice a Jesús: sálvame porque me ahogo. Porque ustedes creen que clama, y dice así. Y Jesucristo le toma la mano y lo rescata y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si estabas comenzando a caminar. Pero el ser hombre de poca fe en caminar sobre el agua fue que comenzó a hundirse. Así también es con nosotros. Al tener una fe muy débil, una fe muy pequeñita, nos hace naufragar en nuestros días de vivir, y comenzamos luego a decir: ¿será que Dios está con nosotros? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Entonces son sentimientos de impotencia. Mas Dios no nos ha dado un espíritu de impotencia, nos ha dado su Santo Espíritu, el mismo Espíritu que dice Génesis capítulo 1, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos es el mismo Espíritu que recibimos nosotros desde que fuimos bautizados y creímos, fuimos sellados, dice, con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué habré de temer? ¿Por qué habrá sentimientos de impotencia en mi vida? Es porque estoy viendo con la mirada de mi persona. No estoy viendo con la mirada de Dios. La mirada de Dios es la que me transporta a aquello que dice la fe, la sustancia de las cosas que no se ven. Y eso es lo que yo necesito ver, con la mirada de Dios. Pero aquí vemos que estos hombres dijeron: no podremos contra ellos. Filipenses capítulo 4, verso 13. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que ¿qué?
¿Quién me fortalece? Y luego Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18, verso 14: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Dos. ¿Cuántos se pusieron de acuerdo en Canaán para conquistar? ¿Cuántos fueron? Josué y Caleb. ¿Cumple Dios su palabra? Sí, Josué y Caleb. ¿Qué diferencia hay contra Alejandro Magno y Josué y Caleb? Que allá solo fue ¿quién? Un hombre llamado Alejandro Magno, quien tuvo que recurrir a quemar las naves. ¿Para qué? Para que ahora que ellos dijeron, bueno, no nos queda de otra, nos han quemado las naves y hay que vencer, porque no regresaremos a ver a nuestras esposas, a nuestros hijos, a menos que nosotros venzamos y podamos regresar en las barcas o en los barcos enemigos. Hay una forma diferente de motivar a la gente, hay una forma diferente de exhortar, pero la forma en que Dios exhorta, en la forma en que Dios habla, es una manera justa, porque nos guía el Dios Todopoderoso. Entonces, tenemos que creer lo que dice Jesucristo en Mateo 18, verso 14, que si dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieron, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero estamos en el sentimiento de impotencia. Entonces, ¿por qué sentimos impotencia en nuestras vidas? ¿Por qué no podemos? Llevo 20 años en este país, llevo 10, llevo 15 y no he podido hacer nada. Siento que me siento más pobre de lo que estaba en mi país, decimos a veces. ¿Por qué llega eso a nuestras vidas? ¿Por qué hay la impotencia? Y dice, siento que no he mejorado, no he cambiado en nada. Sigo peor de lo que fui antes. Son los sentimientos de impotencia. Porque estás viendo desde el punto de vista tuyo, no desde el punto de vista de Dios. Porque no has entregado todo tu ser a Dios y lo haces de un punto de vista hasta ciertamente egoísta. Mas la Biblia no nos enseña de esa manera. Los sentimientos de impotencia son el resultado de mirar la situación de acuerdo a las propias posibilidades. Cuando comienzas a orar con fe y reclamas a Dios las promesas que Él ha dado en su Biblia, entonces estás entrando en la dimensión de la fe. Estás entrando ahora a confiar en Dios plenamente. Y Dios va a actuar en la vida de uno de acuerdo a su voluntad. Miremos ahora el otro sentimiento. Y ese sentimiento de inferioridad. Números capítulo 13, verso 33. También vimos allí de gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, dice. Fíjense bien, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cuántos nos hemos sentido inferiores a otros? Los espías se sentían como langostas. Ellos se sentían que no valían nada. Cuando hemos atravesado situaciones de tensión, de tristeza, de rompimiento en nuestros hogares, o de desobediencia de los hijos, o simplemente de trabajo, de pobreza, ¿cómo nos hemos sentido? ¿Inferiores a los demás? ¿Cómo ha sido ese sentimiento? Y se nos olvida que dice desde que creíste y te bautizaste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y se te olvida también que eres hijo e hija de Dios en Cristo Jesús. Ya no eres forastero, ya no eres bastardo, eres hijo e hija de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, si eres hijo de Dios, eres hija de Dios, ¿por qué hay sentimientos de inferioridad? Es porque otra vez miramos con los ojos de seres humanos. No miramos en la perspectiva de Dios, que nos dice: yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. No nos recordamos que Él dice: todo es posible. Para Dios todo es posible. Pero otra vez los sentimientos de inferioridad nos llevan más a fracasar de lo que podamos nosotros lograr en nuestras vidas. Luego está el sentimiento, el número 3, de tristeza y desánimo. Verso 14, verso 1, capítulo 14, verso 1 de Números. Ahí vamos a ver el sentimiento de tristeza y desánimo del pueblo de Israel. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cuántas veces no hemos llorado de noche? Porque nos pasa eso y no podemos y no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces
que hemos estado quizá no tenemos para pagar la renta, no tenemos para comprar comida, no tenemos trabajo, y lloramos y suplicamos, y hay sentimientos de tristeza y desánimo en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos atravesado momentos así? Pero otra vez, ¿por qué fracasamos? Porque estamos viendo otra vez con nuestra mirada. No hemos aprendido a ver conforme a la voluntad de Dios. No hemos puesto o rendido nuestra voluntad a Cristo Jesús. Y mientras no hagamos eso, habrán siempre sentimientos de tristeza y desánimo en nuestras vidas. Y se nos olvida que el Espíritu de Dios está con nosotros. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No tienes por qué sentirte oprimido, con tristeza y desánimo y llorando, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y luego que ya te encuentras con sentimiento de tristeza y desánimo, ¿qué llega al ser humano? Deseos de morir. Y algunos de ustedes quizá han experimentado eso. Yo, gracias a Dios, no he experimentado eso, pero algunos sí. Elías deseó la muerte. No soy yo mejor que mis padres, le dice a Dios, quítame la vida, porque estaba en sentimientos de tristeza y desánimo, porque se creía inferior. ¿Y quién fue Elías? Un gran hombre de la fe, un profeta de Dios, que hizo muchos milagros. Pero también esos desánimos llegan a nuestra vida, y cuando llegan, entonces acarrean sentimientos de muerte a cada uno de nosotros. Miremos el cuarto sentimiento, que es el sentimiento de muerte. Ahí mismo en Números capítulo 14, verso 1 al 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá, fíjense bien, muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces se dan cuenta a dónde nos lleva. Primero, el sentimiento de impotencia. Segundo, el sentimiento de inferioridad. Y tercero, el sentimiento de tristeza nos llevan entonces a crear o tener en nosotros un sentimiento de muerte. El escritor de ese salmo decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? A veces también, igual que el salmista, nosotros nos abatimos dentro de nosotros y no comprendemos tales sentimientos. Pero es un proceso que ha llevado nuestras vidas, y ahora llega un sentimiento de muerte, así como sentía el pueblo de Israel. Y esto no es una historia de mentiras, eso es una historia de verdad que pasó con el pueblo de Israel, y también son historias que pasan en la vida real de nosotros, como también fue la historia real de Alejandro Magno en la batalla que ganó contra los fenicios. Entonces lo que vivimos es algo real. No les estoy hablando algo de la vida irreal, no, estoy hablando algo de nuestra vida real, que nosotros a veces no sabemos cómo reaccionar ante tales sentimientos. Pueda que tengamos una enfermedad de por años y la llevamos y no sabemos cómo luchar con ella. ¿Por qué? Porque nos hemos cansado de pedirle a Dios y no responde. Pero Dios es un Dios justo, y Él hace justicia en su tiempo, de acuerdo a su voluntad, y cuando Él así lo dispone. Entonces no podemos nosotros quejarnos delante de Dios. Y luego vamos a ver que Zacarías capítulo 4, verso 6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así se ganan las batallas espirituales de nuestras vidas. Así se gana toda batalla que enfrentemos económicamente, de enfermedad, de pobreza, de soledad. Necesitamos enfrentarlas con el Espíritu de Dios. No hay otra forma de cómo hacerlo. Alejandro Magno sí pudo hacerlo, y motivó a su ejército, a un ejército que fue valiente y enfrentó un ejército más grande que ellos, y pudieron hacerlo. Y mi pregunta es para ustedes en esta tarde: ¿por qué nosotros no podemos lograrlo? Cuando Dios dice que es con su Santo Espíritu, y nos ha sellado con su Santo Espíritu, nos ha dado su Santo Espíritu. Y mi pregunta también es: ¿acaso ignoramos el poder del Espíritu de Dios? No lo ignoramos, porque todos sabemos que el Espíritu de Dios es el que se movía sobre la faz de la tierra, y Dios creaba y creaba en los días
de su creación. Fue el mismo Espíritu de Dios que también resucita a Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Y el Espíritu de Dios es necesario que esté en nuestras vidas. Quizás estás desconsolado y crees que no podrás ser feliz nuevamente. Pero el Señor quiere abrir hoy tus ojos y decirte que lo mejor siempre está por delante. Siempre está por delante de nuestras vidas. Pero necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer en las promesas de Dios. Solo necesitamos creer que Dios está a nuestro lado, aún con pocas fuerzas. Yo no sé cómo se encuentran ustedes, pero aún con pocas fuerzas, con lágrimas en los ojos, la palabra de Dios nos dice: sigue adelante. Solo recordemos que al final, que Dios nos ha prometido perdón de nuestros pecados y vida eterna. Entonces Él cumplirá lo que Él ha prometido a cada uno de nosotros. Luego miremos el quinto sentimiento, y es la queja. Capítulo de Números 14, verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Se dan cuenta? Que ahora ya pasaron del sentimiento de muerte, pasaron a una queja. ¿Para qué nos trajo Dios hasta este lugar? ¿Para morir aquí? Hubiera sido mejor, dice, que nos hubiera dejado ahí en Egipto. Hubiera sido 1000 veces mejor. Entonces también, a veces nosotros, dice, para ver lo que estos hermanos están haciendo, es mejor, dice, yo estuviera en el mundo. Porque ellos se comportan, dice, peor que los que están en el mundo. A veces nos herimos los unos a los otros, pero también tenemos que entender el perdón de Dios. También tenemos que entender que tenemos que hacer la paz, en cuanto nos sea posible, mantener la paz con todos. Entonces, la queja. Hay crisis que van a provocar queja a nosotros. Porque ¿quién de nosotros hay que no se haya quejado? Levante la mano el que no se haya quejado nunca con Dios. Levante la mano el que nunca se haya quejado con su esposa. Todos nos quejamos. O los que tienen padres vivos todavía, ¿con quién se quejan? ¿Con quién nos quejamos? Los que tienen padres vivos todavía, ¿con quién se quejan? Cuando llaman cada 8 días. Mamá, si supiera, dice, mira que él se está portando mal. Mamá, fíjate que... Y toda la mamá, y el que tiene confianza con el papá, papá, fíjate bien lo que tú me dijiste, papá, y así se está portando. Tú tenías razón. Siempre nos quejamos. Entonces el sentimiento de queja es porque no estamos nosotros conformes con la vida que estamos viviendo. Y nosotros debemos de aprender a ser felices y a poder vivir de la manera que Dios así lo ha querido. ¿Y a qué me refiero con eso? De que si tú escogiste la mujer para casarte, y si tú la escogiste y no fue conforme a la voluntad de Dios, pues tienes que aguantar, te guste o no, porque tú la escogiste. Y si tú escogiste al hombre que escogiste y no fue de acuerdo a la voluntad de Dios, te tienes que aguantar. No puedes decir, no, ya se volvió gorda, ya no la quiero porque se volvió fea. No, el matrimonio es para toda la vida. Y si dices, ay, papá, vieras, me ha salido tan haragán que tengo que ir a trabajar en vez de él. ¿Pero quién tomó esa decisión? Entonces no podemos nosotros comenzar a quejarnos con otra persona, sino que debemos de aceptar la situación en la cual estamos viviendo, porque al fin y al cabo quien escogió vivir así, y al hombre y a la mujer con cual hoy estamos casados, fuimos nosotros. No tuvo nada que ver la mamá, ni el papá, ni Dios. Fue una decisión propia. Por lo tanto, la queja no es aceptable desde ese punto de vista. El pueblo de Israel se quejaba, pero ellos fueron voluntariamente, Dios no los obligó. Ellos decidieron dejar Egipto porque creían que Dios les había ofrecido una tierra que fluye leche y miel, y en verdad era así. Pero ¿qué no les gustaba a ellos? Que tenían que esforzarse y ser valientes y derrotar a la tierra que vivía, a la gente que vivía en esa tierra de Canaán. Eso no les gustó, porque ellos querían todo fácil. Así también es a veces en la relación de pareja. Yo pensé que como me casé con pero bueno, ni siquiera una cama bien confortable tiene. Me casé con y miren el cacharro que me carga. Y comenzamos a quejarnos y a quejarnos.
¿verdad? Entonces no es válido todos esos sentimientos. En vez de decir, vamos a unirnos y vamos a trabajar juntos y vamos a echar para adelante y vamos a hacer todo juntos, pero no, lo que hacemos es comenzarnos a quejar y vivimos una vida infeliz y nunca podremos ponernos de acuerdo. Y la palabra de Dios dice que donde dos se pongan de acuerdo, ¿qué pasará? Todo lo que pidieren en mi nombre, dice, se les será hecho. Ve ahí dónde está la diferencia, porque en tu matrimonio no puedes alcanzar lo que te has proponido o lo que te has propuesto, es porque no te has puesto ¿qué? De acuerdo, y no estás unido a la voluntad de Dios. Jesús dijo bien claro, donde dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidieren a mi Padre en mi nombre, dice, os será hecho. Entonces necesitamos entender esos conceptos bíblicos. Luego, después de que nos quejamos, entonces renunciamos a todo. Y eso hizo el pueblo de Israel. Veamos el último punto, el último sentimiento, a renunciar a la fe. Números capítulo 14, verso 4. Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos ¿a dónde? A Egipto. Si estás casado, ¿qué hace la mujer? Mamá, alístame el cuarto porque voy para allá. Me peleé con el fulano y me voy para allá. Así dice la mujer. Y si es el varón, agarra la calle y dice, no llego hoy a la casa, así que no me esperes más. Así actuamos. Actuamos renunciando a todo. ¿Y todo por qué? Porque hay sentimientos de impotencia, de inferioridad, de tristeza, de muerte, de queja, y por último renunciamos a todo. Mi abuelo le dijo a mi abuela, no la aguantaba más, le dijo, vieja, le dijo, no hay quien te aguante. Agarró sus dos cosas y se fue. No hay quien viva contigo. Y hasta el día de hoy me recuerdo, yo decía, me río, porque no la puedo aguantar. Y así somos nosotros también a veces. Nos cansamos tantos y los sentimientos llegan a nuestras vidas que lo último que nos queda y la última opción es renunciar a todo. Es lo más fácil, es una salida más fácil, en vez de enfrentar la vida tal como viene. Entonces esos sentimientos nos llevan a fracasar, y es por eso que llegamos a la altura de nuestras vidas, a los 40, 50, 30, 20 años, no sé cuánta edad tengas, pero si estás en esas edades que mencioné y no has logrado todo lo que te propones en la vida, es porque realmente estás viendo con la mirada de tu persona, no con la mirada de Dios, y porque tampoco te sabes poner de acuerdo. El pueblo de Israel fracasó por eso. Pero cuando dos hombres llamados Josué y Caleb se pusieron de acuerdo, todo fue posible. Ellos dijeron, somos nosotros más que ellos, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero de una cosa estoy seguro, de que si Dios está hoy en tu vida y te abandonas en las manos de Dios, todo lo que te propones hacer en tu vida es posible. Sea en tu vida personal como matrimonio, sea en tu vida personal como joven soltero, depende de cómo veas tu vida, depende de cómo tú la veas en tu mente, así será tu día de mañana. Si tu vida está en las manos de Dios, si tu vida está guiada por el Espíritu de Dios y de acuerdo a su palabra, entonces serás un hombre o una mujer de éxito. Pero si tu vida está llena de sentimientos en los cuales mencionaba, no habrá ninguna ganancia en tu vida. Solo triunfa aquel que se abandona en las manos de Dios. Solo triunfa aquel que sabe entender lo que Dios dice en su palabra. Pero una persona que tiene sentimientos de impotencia, sentimientos de inferioridad, de tristeza, sentimientos de muerte, de queja, y lo lleva a renunciar a todo. A todo. Entonces tenemos que ver a la luz de la palabra en dónde están nuestras vidas. Y si han llegado ya muchos años y dices, bueno, el matrimonio no se hizo para mí, algo será, porque tal vez tu perspectiva está lejos de lo que Dios es. Entonces necesitamos analizar y ver desde el punto de vista de Dios. Y yo quiero decirte que no es tarde. Josué y Caleb pudieron entender que ellos podían vencer
y lo hicieron y conquistaron la tierra prometida. Y la tierra prometida fue dividida o fue repartida por Josué a todas las tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel. Y todo porque 2 hombres se pusieron de acuerdo. Porque 2 hombres dijeron, sí podemos. Alejandro Magno pudo hacer que sus hombres comprendieran que no había otra forma de regresar a casa, a Grecia, si no era con las naves de sus enemigos. Y esos hombres del ayer, en el año 335 a.C., pudieron hacerlo. Mi pregunta es, hoy, ¿por qué tú y yo no podemos hacerlo? ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros? Sabiendo que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, sabiendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿qué es lo que nos impide a nosotros poder lograr nuestras visiones? Poder lograr todo lo que nos proponemos en la vida. ¿Por qué fracasan nuestras visiones? ¿Por qué fracasan nuestros pensamientos y todo lo que queremos lograr? Y es porque nosotros no miramos con la mirada de Dios. No miramos desde el punto de vista de Dios, en la perspectiva de Dios, sino lo hacemos con nuestro propio mirar. Este camino no es nada fácil. Está lleno de rosas, está lleno de piedras y muchos obstáculos, pero no desmayamos, porque Dios está con nosotros, nos guía a través de su palabra y su Santo Espíritu. Suframos como buenos soldados de Jesucristo nuestras aflicciones, nuestras luchas, y cuando Jesucristo venga en gloria con sus santos ángeles con Él, también nos coronará a nosotros con la vida eterna. Si puedes darle, nos coronará a nosotros con nuestra vida eterna. Y mi pregunta será para todos ustedes en esta tarde es, ¿estamos dispuestos a hacernos en Cristo Jesús? ¿Estamos dispuestos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto? Y mañana lo sabremos, cuando hayamos logrado lo que nos hemos propuesto. Mañana sabremos si en verdad nos unimos en uno y logramos lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, que sea Dios quien dirija nuestras visiones, y que sea Dios también que reine en sus corazones, dirija sus hogares, y en los momentos de tristeza de sus vidas, recuérdense que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pasa a todos, hermanos.